Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, sin darle más vueltas, la intro. Bueno, momento de hacer la reseña de esta de aquí, John Barbatos Vintage. Así que vamos con la aproximación sin darle más vueltas. La caja es una caja normal, convencional, texturizada en cuero en la parte inferior y en la parte superior pues tonos dorados, tal cual está la misma botella con la banda de cuero de John Barbatos Vintage escrito sobre impreso y tapón metálico simplemente por presión. Bien, el vaporizador es un poco de aquella manera y no funciona de una forma óptima. Ahora bien, señores míos, lo importante es la fragancia y esta fragancia huele súper rico y además hay que aplicársela pues porque para eso están haciéndose las reviews en este canal, porque hay que aplicarse las cosas, vivirlas, vestirlas y ante todo dar las gracias a Roberto que me mandó este regalico de Navidad. Así que Roberto, un besote muy fuerte, muchísimas gracias por este regalico tan especial. Notas de salida, corazón y fondo ya mismo. Año 2006, Rodrigo Flores Roux, que me cuesta mucho trabajo decirlo, creación o creador de esta fragancia con las siguientes notas. Voy a leerlas porque si no paso de estar haciendo corte con tanta nota. No, me niego. Nota de salida en, o notas de salida en membrillo, ruibarbo, pimienta, albahaca, hinojo y ajenjo. Pasamos a las notas de corazón y nos encontramos canela, enebro, lavanda, jazmín, raíz de lirio y notas verdes. Para luego llegar y concluir con el fondo y lo que es la base de esta fragancia que nos da tabaco gamuza, nos da también abeto balsámico, el abeto es balsámico, abatonca, notas amaderadas, el abeto que es, a ver si no es una madera, un árbol, musgo de roble y pachuli. Bueno, vamos a ver. Esta fragancia es una fragancia que es para mí auténticamente espectacular. Es una fragancia que huele a cipote. Es un tiarrón. Esto huele a tiarrón y además huele a tío buenorro. A tío buenorro que no está endulzado, porque los tíos buenorros no tienen por qué estar endulzados, pero esto huele a tío bueno. Esto es la fragancia que te invita a decir, Dios mío, este tío es un gustazo de olerlo, porque además es que huele limpia, pero no es que huela limpia, pero huele limpia perversa, y esto mola. Es muy motera, es muy rockera y de verdad súper gustosa. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante unos 45 minutos, que posiblemente sí que se alarguen más a 1 hora, pero efectivamente luego se va a ir retrayendo y se queda plenamente perceptible durante 10 horas. Cuando digo 10 horas es que las pasa. Luego ya va perdiendo reprise, por supuesto, ya se queda muy próxima, pero es que pasa las 10 horas sin ningún tipo de problema y estamos hablando de uno de toilette. De verdad, lo digo en serio, o sea, uno de toilette con semejante rendimiento está fenomenal. Evidentemente, pasamos las 10 horas porque tenemos el aporte de la ropa. Cae en ropa y fija súper bien, que para eso están las madericas, el abeto balsámico, fijando, dando más fijación y otra serie de componentes que ayudan a todo esto. Pero tengo que decir que, de verdad, yo no lo había probado, pero es un jodido espectáculo. Es un espectáculo, es un show. Yo había probado otras del señor Barbatos en el Corte Inglés, que es donde normalmente es más fácil de encontrar, y tengo que decir que esta me ha sorprendido mucho, 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 y gratamente, porque tiene ese rollo vintage de los años 80. Es muy ochentera, pero es ochentera moderna. Y esto se agradece un montón. Completamente versátil porque además se puede utilizar a lo largo absolutamente de todo el día y también, por supuesto, por la noche. Además, tenemos el aliciente de que la gente que trabaja en oficinas se la puede poner sin ningún tipo de problema porque queda súper elegantona. En el caso de que tengáis que llevar traje o cualquier cosa, es impecable con traje, auténticamente impecable. Viste mucho.
es que aparte de que pueda ser muy rockera, motera y tal, es que es muy elegantona. Pero no es vieja, ojo, cuidado. Es elegantona, elegante, pero no es viejuna. Y es que esto se agradece. Una fragancia, y además, bueno, es relativamente... A ver, cuidado porque es que es del año 2006 la creación, fecha de creación, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos ya en el 2023. Han pasado muchos años, pero sigue estando muy actual, de verdad, muy, muy actual, y rompe la tendencia, o te encuentras que rompe realmente la tendencia de los dulzores, porque en el año 2006 ya estaba Puig ahí dando educación olfativa con dulces, ¿vale? Y esta estaba desvinculada de otra manera, dándonos otros ratios olfativos completamente distintos. Así que para oficina, perfecto. Para el empleados de la obra, perfecto. Precio aproximado me parece que son como unos 40-45 euros aproximadamente para la botella de 75 mililitros, más o menos, ¿vale? No soy ninguna tienda, mirad los precios, que seguramente ahora que entramos en rebajas, si Dios quiere no pasa nada, la vais a poder disfrutar mucho, muchísimo, mucho. Dicho todo esto, voy a desglosar un pelín, solamente un pelín, todo este mare magnum de notas que lleva en la salida del corazón y el fondo. Pero no voy a incidir mucho porque lleva tantísima nota que hay que ser, pues, muy franco. Cada cual va a poder sentir algo diferente, marcadamente diferente. Pero yo voy a ello. Ruibarbo, membrillo, albahaca, hinojo... Todo esto aquí dentro de lo que es las notas de salida, que son súper herbales, que además te dan un trayazo muy potente y que yo no sé, quizás evidentemente puede que sea por la mezcla de ruibarbo, membrillo, ajenjo, tenemos, y evidentemente por la evaporación de alcoholes, tenemos un toque muy alcohólico de bebida espirituosa, ¿vale? De drinking. Tenemos ese toquecito, ¿vale? Y aparte es una fragancia que amarga. O sea, tenemos la salida que la podemos percibir, sí que está, a ver, afrutada por el tema del membrillo, pero es que amarga. Y amarga también porque como lleva las notas del ajenjo, el membrillo y el ruibarbo, tenemos tono amargado. Se amarga y luego ya entramos con las sensaciones verdes que nos da la albahaca, el tomillo que contiene la fragancia. Y a partir de aquí paso ya a lo que sería un poco del desglose de las notas de corazón. Canela, bayas del Ebro, lavanda, jazmín. Dentro de la composición me dejo alguna que otra, Me dejo alguna que otra. Y sí que se nota la lavanda, pero es una lavanda que está muy gustosa. Yo vuelvo a repetir porque siempre que aparece la lavanda lo digo. No soy nada lavandero. Pero es que esta lavanda está espectacular. Se nota, Y le da precisamente ese rollo machirulo ochentero, noventero a esta vintage, que es un espectáculo. Evidentemente ahora la voy a vaporizar y lo que tengo son notas de salida, pero es que es tan masculina, es que es marcadamente masculina, de verdad. Es un lujo poder sentir un tío. O sea, es que a mí me gusta que un hombre huela así, con toques y trazas que evidentemente por la lavanda y las notas de salida verdes hacen que tengan ese rollo de limpieza, de pulcritud. La lavanda está marcada, pero no es un exceso, ni se hace auténticamente deliciosa. Pero es precisamente por eso, porque está muy bien jugada junto con los verdores que tenemos en las notas de salida y que efectivamente, vamos a ver, se siguen manteniendo. No es que se pierdan, ni muchísimo menos. Evidentemente también debemos de saber que efectivamente lleva cítricos en la salida, por favor, esto hay que entenderlo, aunque no vengan especificados. Qué malo es conocerse. Bueno, venga, sigo con más. La canela es una canela muy gustosa, delicadamente gustosa, y es una canela que no pica en nariz, con lo cual la calidad de esa canela está fetén. Gamuza, tabaco, maderas, pachuli, musgo de roble, fundamental en esta fragancia porque marca mucho la diferencia con respecto a lo que es un olor machirulo, totalmente. Tenemos unas maderas que, bueno, evidentemente, a ver, madera de cedro, esa va a misa y se nota mucho. Muy marcada en cedro, pero también tenemos, por supuesto, esos toques de gamuza, de piel, que están muy compensados y súper equilibrados y que además está texturizada de una forma cremosa. Dentro de que pueda parecer de que no, pues sí, no es una gamuza que sea con mucho punch y que podamos sentir como una piel o un cuero ahí muy marcado, está delicada
y tiene una textura ligeramente cremosa. Ojo, cuidado, porque tampoco quiero que se entienda que es cremosa, dulce, ambarada ni nada de esto, porque no va por ahí el derrotero. Es gamuza, pero está cremosa. Cremosica y se ambara. Y a esto también ayuda la tonka, ¿vale? Y la hoja del tabaco, que está seca. Es una hoja de tabaco seca. Y no es una hoja de tabaco completamente marcada. Ay, de verdad. Y endulza al final. ¿Vale? Endulza, pero ojo, cuidado, no es que se nos vuelva hiper mega dulce ni nada de esto. Está ligeramente endulzada, ¿vale? Ligeramente endulzada, con toques de vainilla, avainillados. Es decir, perdón, con toques atoncados de la tonka. Vamos atoncándonos. Oye, esto que me gusta inventarme a mí cosas. Nos vamos atoncando, ¿eh? Y por eso, es que claro, no es vainilla. La tonka no es vainilla. Tiene unos toques así, pero no. Esto es otra cosa. El haba tonka tiene unos toques diferentes, ¿eh? Y aquí se va atoncando la gamuza junto con el pachuli, que también es verdosico, pero ya lo tenemos ahí trabajado de otra forma completamente distinta. Aquí sí que se ambara ligeramente, lo noto ambaradillo, y el musgo de roble, ¿eh? El musgo de roble al final emerge y dice, aquí está el hombre, y sale Jon Barbatos y te dice, esto es un cipotón. Y ahí lo tenemos, un tiarrón de pelo en pecho, pero limpio, aseado y súper pulcro. Porque además el resultado final de la fragancia es un compendio pulcro, limpio, pero nada jabonoso. No va hacia los derroteros jabonosos, porque para eso está ahí la gamuza y el tabaco, dando una impronta ochentera, noventera. Noventera de principios y quizás ni llegando a mediados de los 90, ¿eh? Está muy a caballo entre lo que sería una fragancia ochentera, noventera. Pero noventera de principios, no de mediados, ¿eh? Porque a partir del 95, 96 ya empezaron a endulzarse las fragancias masculinas. Y esta endulza muy flojito, o sea, no tiene nada que ver. No vayamos por ahí que no. Así que, bueno, pues nada, señoras y señores míos, que se termina este vídeo dándole las gracias, ¡ay, ¡mua!, bonica mía, a mi queridísimo amigo Robertico, mi Robertico del alma querida. Muchas gracias por este regalico. Y aquí está la review de Jon Barbatos Vintage. Así que a disfrutarla, a gozarla y a tenerla siempre en cuenta. Porque vuelvo a recordar, un hombre no tiene por qué oler dulce, pero tiene que oler a limpio y a hombre, que es de lo que se trata. Señoras y señores, si me deja Pavarotti, que lo estoy escuchando cantar como si no existiese un mañana, me despido ya, porque estoy hasta las narices. ¡Auf Wiedersehen! No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.